Hablar de estas imágenes, cómo nos estamos comportando y los números, ¿verdad?, con el COVID-19 nos acompañan y nuestra pantalla está dividida. Saludamos al exministro de Salud, Emilio Santelices. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y también Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, está Diego Pardo, presidente de Espacio Público también, que ayer en la noche ya nos llegó el último informe que ustedes enviaron. Primero, su opinión con respecto a estas imágenes, a lo que pasó en Estación Central, lo que pasó en Santiago también, particularmente con esta aglomeración en el mall. A ver, exministro Emilio Santelices, ¿cuál es su visión y cuál es la responsabilidad de la autoridad y también de nosotros, los ciudadanos como individuos, para evitar el famoso rebrote que de tanto se ha hablado y a la espera de que este llegue, dicen muchos? Bueno, la verdad es que en esta situación, cuando uno escucha y los testimonios, hay muchas causales, a decir obviamente las personas todas justificadas para poder haber salido, como lo señalaba anteriormente el alcalde Delgado. Y era un fenómeno que, por mucho que se tomaran medidas, recuerdo, después de 140 días de confinamiento, era esperable que se produjera. Yo creo que las medidas de mitigación funcionaron. Sin embargo, obviamente se produjeron estas situaciones más particulares que nos generan preocupación, pero son parte del fenómeno social subyacente del cual tenemos que hacernos cargo como país. Es decir, aquí tenemos trabajo informal, tenemos situaciones de vulnerabilidad social muy importante, la necesidad imperiosa ya de salir a trabajar después de 140 días, condiciones que sin duda hacen viable y que estas situaciones se vayan a producir. De tal manera que acá tenemos que seguir buscando generar conciencia, educación. Este es un tema que nos va a acompañar por mucho tiempo y sobre esa base, ¿no es cierto?, ir viendo cómo lo mitigamos. Y posteriormente va a venir entonces las consecuencias que podamos tener en términos sanitarios y para ello seguir preparándose a objeto que lo que fue el ascenso en la primera ola lo sepamos abordar de mejor manera en una segunda ola, que así como ha ocurrido en todos los países, pudiera también darse en Chile. Buenos días a ambos. Diego Pardo, en la misma línea que pregunta Tonka, ¿cuál es tu apreciación general para empezar con una panorámica? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que las comunas de Santiago están interconectadas y la ciudad funciona de una manera integrada. Entonces, la decisión de haber desconfinado por parte de Santiago era una decisión que implicaba un riesgo adicional, que es precisamente el riesgo de que personas de distintas comunas viajaran, o sea, de comunas que todavía están en confinamiento, viajaran a comunas que habían salido de confinamiento. La evidencia inicial que tenemos de los estudios de movilidad que hace el Instituto de Sistemas Complejos de la Ingeniería de la Universidad de Chile muestra que eso es efectivamente lo que ha ocurrido. Desde el 28 de julio la movilidad en Santiago aumentó, pero no solo en las comunas, que han empezado el plan paso a paso, sino que en todas las comunas de Santiago, y de hecho hay sectores de las comunas que siguen en confinamiento que incluso aumentaron un 15% su movilidad, lo cual es mucho si tenemos en cuenta que la reducción inicial de movilidad, digamos, en promedio era un 40%. Y de hecho, digamos, ese mismo estudio también lo que muestra es que el flujo desde las comunas que todavía están en desconfinamiento hacia las comunas que salieron de confinamiento es el doble que al revés. O sea, hay un flujo importante de personas viajando desde lugares que todavía están en confinamiento hacia lugares que ya han salido del confinamiento y, digamos, estas situaciones que observamos, esta evidencia anecdótica que observamos, yo creo que refleja eso, las diferencias de las dificultades para establecer estos límites artificiales en las comunas que muchas veces simplemente cruzar una calle. Bueno, yo creo que la pregunta de fondo que se hacen muchos es, finalmente, a la luz de esos números y otros que cotejan, si al final, Diego, el rebrote es una posibilidad o más bien es algo inevitable. ¿Cómo lo ves? Bueno, al menos si uno mira la evidencia comparada, el rebrote es algo evitable y depende de las políticas sanitarias que uno adopte. Si uno mira lo que ha ocurrido en otros países y mira, siempre es complejo, digamos, cuál es el parámetro de comparación y encontrar países que sean comparables a los nuestros. Pero a la luz de lo que estamos viendo nosotros aquí ahora, si la tendencia es esta,
¿Cuál es tu diagnóstico o pronóstico más? Lo que pasa es que uno tiene que, como te digo, los rebrotes son evitables y depende de las políticas sanitarias que uno adopte. Entonces yo lo que esperaría es que la autoridad sanitaria adopte todas las políticas necesarias para evitar ese rebrote. Y lo que... ¿Amaro? Sí, dígame. Yo discrepo con Diego. Sí, hay estudios que se han publicado en importantes revistas como Nature que efectivamente hacen simulaciones, y no olvidemos que cuando, si uno lo piensa en términos de vectores, cuando uno sabe que hay un virus circulante y aparecen otros vectores en las personas, se va a poder producir una interacción ahí que definitivamente va a generar un aumento de los contagios. Eso es así. Y lo que se llama el R, que es un indicador que se utiliza, va nuevamente a mostrar una tendencia al alza. Entonces, el plantear que se pueden evitar los contagios es desconocer la realidad. Tenemos un virus en donde todavía no hay inmunidad natural, la cual en el caso de este virus, y los últimos estudios muestran que tendría que ser incluso sobre el 80% de las personas con inmunidad natural, lo cual no se podría lograr en años. Entonces, plantear que se puede evitar, a mí me parece que es desconocer el fenómeno biológico. Dicho eso, yo creo que el desafío está en cómo nosotros, con las medidas sanitarias, logramos mitigar esa segunda eventual ola y poder generar un espacio de tiempo en una situación más de valle, toda vez que está esta condición biológica que todavía no la vamos a controlar, de tal manera que ser tan radical en esa afirmación yo creo que Doctor, es desconocer el fenómeno biológico al que estamos enfrentados. Diego le quiere responder. Diego, por favor. Yo creo que el exministro Santelices no me escuchó. Lo que yo dije es que los rebrotes son evitables. Podemos definir qué es rebrote, ¿sí? Pero yo lo que dije es que los rebrotes son evitables si uno mira la evidencia comparada. Yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. El contagio del virus no es completamente evitable, pero evitar un rebrote depende del tipo de políticas sanitarias que uno adopte. Si uno mira las buenas experiencias comparadas, con un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento adecuado, es posible contener el virus. Yo creo que estamos diciendo lo mismo. Diego, Emilio, estamos también de alguna forma en el lugar de los hechos. Acá, donde estaba Marlene Pérez, ocurrió justamente esta gran aglomeración de personas. ¿Por qué sucedió? Bueno, estamos con la dueña justamente de tu outlet, Isabel Zúñiga. Marlene, ya estamos contigo. Sí, estamos justamente con Isabel, que nos va a explicar la situación que ocurrió ayer en este lugar, en esta tienda, y es aquí donde estamos nosotros, donde ayer ustedes son las imágenes que estaban revisando a continuación. Isabel, tú nos decías que la situación se descontroló afuera de la tienda justamente. Exacto. Nosotros como tienda teníamos todas las medidas necesarias, teníamos el distanciamiento social enmarcado, si ustedes lo pueden mostrar, tenemos alcohol gel, tenemos la alfombra sanitizadora para que todos los clientes estuvieran en las óptimas y mejores condiciones dentro de nuestro local. Teníamos números tomados por vía Facebook, también a los 100 primeros clientes de la fila se les dio un número porque ya no se iba a atender más de esa cantidad, pero los clientes después comenzaron a llegar por todos lados, a entrar por el mall y la verdad se descontroló la situación. También hay que ponerse de la otra parte de la vereda a pensar por qué la gente se descontroló, por qué la gente, no solamente aquí en mi tienda, sino que en el comercio en general empezó a salir. Es porque tienen una necesidad. No es nada más que por eso. ¿Contactaste con alguna autoridad antes de abrir para ver lo que tenían que tener ustedes como medidas? Porque ayer se descontroló toda esta situación. Exacto. El mall se contactó con las autoridades, o sea, siguió todos los protocolos. Ustedes pueden ver, todos los protocolos están establecidos según ellos nos ordenaron lo que teníamos que tener. Tenemos todo enmarcado, todo. Lo que pasa es que se aglomeró mucha gente. También preguntemos por qué vino tanta gente, cuál es su desesperanza de venir, ¿por qué? Porque llevan 3-4 meses sin trabajo. Isabel, también han dicho las autoridades que ustedes estaban haciendo ofertas imposibles de resistir. Que habían hecho una promoción, que lo habían publicitado a través de las redes sociales durante el fin de semana, y que, claro, eso obviamente que tentó y atrajo a muchísima más gente de la que el local efectivamente iba a poder atender. ¿Es verdad que ustedes hicieron esas ofertas? La verdad, nosotros los 365 días del año estamos con todas las ofertas activas para nuestros clientes. Las ofertas son los 365 días del año. Si ustedes vienen un día normal aquí, las filas son
las mismas, exactamente las mismas. Yo lo expliqué ayer. Nosotros tenemos la misma fila, gracias a Dios, todo el año. Pero la diferencia es que ahora estamos en pandemia. Sí hubo un mal actuar de la gente que a lo mejor no tomó el resguardo de la distancia social. Pero también comprendamos por qué no lo hizo, por qué estaba de esa forma. Si ustedes fueron al barrio Mella ayer, estaba de la misma forma, repleto de personas que necesitan su negocio, lo necesitan. Sí, Isabel, buenos días. Quería preguntarte respecto a cuál es la sanción finalmente que recibieron. Entiendo yo que están clausurados una semana, recibieron también multas. ¿Y en qué medida ves tú que también hay una responsabilidad extendida de parte del locatario o el comerciante con respecto a la aglomeración que se pueda producir afuera? Empecemos por las multas. ¿Recibieron algún tipo de multa? Primero que todo, tenemos que seguir un protocolo. Nos está haciendo un sumario sanitario la autoridad y depende del sumario que ellos establezcan. Nosotros estamos viendo las medidas que tomarán ellos, está en manos de ellos. En realidad, gracias a Dios, fueron súper comprensibles porque nosotros cumplíamos con los requisitos sanitarios, los cumplíamos. Pero estarás clausurada una semana. Ni nosotros como tienda. Sí, una semana. Ya. ¿Y las filas que hay afuera y esa aglomeración, sientes que es en parte también responsabilidad tuya? Siento que la verdad es responsabilidad, no sé, esta es una responsabilidad compartida porque todos somos personas, todos tenemos que ver el bienestar de los demás y también tenemos que ponerlo, repito, Amaro, tenemos que ponernos en la otra vereda. Totalmente. Ya siempre la gente critica que por qué hicieron esto, que por qué la gente salió a la calle. Veamos qué pasa con la gente. A esa gente a lo mejor no le llegó ayuda y se vio desesperada. Hay mucha gente desempleada. Tengo clientes de constructoras que me compran, de restaurantes que me compran, que jamás antes yo había tenido una factura a nombre de un restaurante. Entonces, veamos realmente qué está pasando. Isabel, ¿y qué opinas y qué sientes cuando escuchas al alcalde de Santiago decir la estupidez humana ha sido superior, refiriéndose justamente a lo que pasó allá en los alrededores de tu local? Yo creo que él se refería al distanciamiento social, nada más que eso, porque con nosotros fue súper sensato también. Si él decidió abrir Santiago, decidió abrir estos barrios que son de alto flujo de gente, es porque él también se está poniendo de la vereda de la gente. Isabel, por acá Tonka te saluda. Tú dices, cumplieron todas las normativas, estaban organizados. ¿Trataste de calmar a las personas? Porque entendemos lo que tú nos dices y lo sabemos, hay mucha desesperación. Y eso se vio también en las imágenes, en mucha gente agolpada dentro del mall tratando de entrar a tu tienda. ¿Trataste de explicarles que por favor tuvieran distancia? ¿Trataron de organizar algo? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la respuesta de las personas? No, nosotros salimos, organizamos. Vuelvo a reiterar, Tonka, mira, vemos de la vereda norte y nos vemos la vereda sur, donde un cliente me dice, Isabel, yo te compro todos los años, dijeron que iban a abrir Santiago Centro, Estación Central, y yo lo primero que fue ir a tu tienda, no sabía que iba a haber tanta gente, porque son gente que no tienen internet, que no saben realizar una transferencia. Entonces, pensemos también en eso. Yo estoy realizando venta online, yo digo a la puerta de su casa, porque es un virus que da miedo. A mí personalmente me da miedo. Entonces yo trato, pero ¿qué pasa con el cliente que me dice, Isabel, yo no tengo transferencia casera, tengo que ir como 100 kilómetros para encontrar una caja vecina? ¿Me entiendes, Tonka? Sí, absolutamente. Claro, porque lo entiendo, y en tu conversación y la desesperación, porque finalmente tú conoces, son tus clientes y terminas conociendo la historia de ellos, dónde trabajan, dónde venden las cosas, y tú misma has dicho, nunca te habían facturado desde otros rubros, como un restaurante, o decías ahí por una constructora. Pero en lo que pasó adentro, en esa aglomeración, hubo un guardia incluso que resultó herido, si no me equivoco. ¿Se trató de organizar a las personas para que pudieran acceder, pudieran comprar, pero bajo una regla, bajo una norma, o eso fue totalmente imposible?
nosotros manejamos el asunto, teníamos cita, incluso los clientes que ingresamos al local, no fueron más de 10 clientes que eran con cita vía Facebook. ¿Ya? Los clientes que tuvieron número, le anotamos todos sus datos para después volver a llamarlo y venderle los productos que necesitaban, pero la verdad se descontroló porque llegó mucha gente que, como te digo, no vio las redes sociales porque no tiene redes sociales, no vio la cantidad de gente que iba a ver porque lo único que hace es tomar su bus del terminal de su ciudad, llegar al terminal de Santiago y dirigirse a la tienda. Isabel, sin mayor información. Vamos a revisar esas imágenes y después te tengo una pregunta. Vamos a ver las imágenes del momento, escuchemos el sonido ambiente también. ¿Qué va a pasar? Porque la gente se acerca también a preguntarnos si van a cerrar o no el local. Nos decía la autoridad sanitaria que depende de cómo se esté dando la situación adentro. Claro. Sí, mira, lo que pasa es que el mall está dentro de una especie de galería. Entonces lo que está abierto, el local abierto más grande es el mall chino y pequeños locales de la galería. Ustedes lo veían desde el exterior que hay 3 galerías en este sector. Las 2 que están al lado del mall chino, esas sí están abiertas, casi todos los locales. Pero en esta en particular, el local más grande es el mall chino. Vamos a tener que salir... Vamos a tener que salir. Ahí lo veíamos, escupitajos después también a la prensa, a nuestro propio equipo, lanzando lo que fuera, monedas, frutas, etcétera, también a las cámaras que estaban ahí. Mi pregunta a ti es muy sencilla y además del todo previsible. Vas a tener la misma cantidad de gente prontamente. ¿Qué vas a hacer para evitar lo que acabamos de ver en pantalla? Bueno, con nuestro equipo ya nos estamos organizando, vamos a seguir con las citas que son vía Facebook y vamos a agendar citas vía agenda, pero máximo 10 personas cada media hora. Y eso va a ser, eso es lo que teníamos pensado del principio. Si eso, incluso en las publicaciones se le hizo saber a la gente que iba a entrar 10 personas cada media hora, se iban a seguir todas las normas sanitarias y nosotros teníamos un máximo de 100 personas diarias a atender en nuestro local. Entonces, la verdad, como te explico y te vuelvo a insistir, es gente que nos conoce de 11 años que llevamos en el mercado, no es de hoy día ni de la promoción que lanzaste ayer, Isabel, no es eso, es 11 años que llegan al mismo lugar y ¿qué hacen? Toman su bus del pueblo que vienen y llegan a la ciudad de Santiago directamente a nuestro local sin mayor información. Isabel, agradecemos además muchísimo lo que es tu contribución a esta que es una conversación que tenemos que tener todos para evitar estos escenarios que finalmente derivan en rebrotes. ¿Volvemos entonces con los doctores? Está Diego, está el doctor Emilio Santelices. Finalmente, de alguna manera las palabras del alcalde de Santiago, dice la estupidez humana ha sido superior, le endosa toda la responsabilidad de la ciudadanía y en generalmente se ha siempre hablado de la responsabilidad que tenemos que tener como individuos, como ciudadanos, para colaborar en esto. ¿Es realmente así? ¿Cuánto es el porcentaje entre lo que tenemos que hacer nosotros los ciudadanos y lo que tiene que hacer la autoridad para lograr no permitir de alguna manera con sus atribuciones lo que estamos viendo en esas imágenes? A ver, doctor Emilio Santelices. Yo creo que no cabe duda que aquí estamos frente a un fenómeno que es inédito y en eso creo que tenemos que ser intelectualmente muy honestos y muy humildes en primero, reconocer las medidas y también en función de los resultados hacer las correcciones pertinentes. Yo creo que acá ha habido una curva de aprendizaje. Muchos en las notas decían, bueno, quizás fue muy pronto para desconfinar. La verdad es que los números indicaban que era oportuno hacerlo y por las razones sociales que también apuntaba Isabel, todo hacía que era un momento y si hubiese sido en cualquier otro habría ocurrido lo mismo porque las condiciones sociales por las cuales se generó el fenómeno siguieron estando presentes. De tal modo que yo creo que aquí lo que ocurre es que a partir de estas experiencias particulares y considerando las otras que fueron virtuosas, hay que ver cómo se refuerzan las medidas, entendiendo que incluso estas igual se pueden ver en algún momento superadas. Yo creo que eso es un juicio de realidad que tenemos que hacerlo, toda vez que, como yo he insistido, aquí subyace un fenómeno social mucho más profundo
que se ve agravado, acelerado y agudizado por una situación de pandemia de la magnitud que no habíamos tenido en todo este siglo ni desde el principio del siglo pasado. Con respecto a lo que dice el doctor Santelices, Diego, le quería preguntar, de alguna manera, la teoría o lo que se escribe en el papel y la planificación que se hace en el papel sigue chocando, digamos, con la realidad. Y la realidad está expresada en lo que nos contaba Isabel recién, ¿no es cierto? Y lo vimos también al principio de esta pandemia, cuando, bueno, incluso el exministro Mañalich dijo que él no sabía, digamos, el nivel de hacinamiento, de pobreza que existía. Está el tema de la pobreza, está el tema de la gran cantidad de desplazamientos que tiene que hacer muchísima gente, la informalidad que es enorme en la economía de nuestro país. De alguna manera seguimos, Diego, chocando contra la realidad y una planificación y una dirección central que no conversa, digamos, con los hechos verdaderos. A ver, yo tres cosas distintas. La primera es que estas aglomeraciones representan un riesgo efectivamente sanitario, digamos, es cosa de recordar lo que ocurrió en Colombia. Yo no sé si conocen el proceso que pasó Colombia hace relativamente poco. Organizaron esto que se llamaba Viernes sin IVA. Y el colapso en el comercio fue de tal magnitud, digamos, las aglomeraciones en el comercio fueron de tal magnitud que estaba programado para hacer 3 viernes seguidos y tuvieron que suspenderlo. Y gran parte de la expansión de la enfermedad que está viviendo en Colombia se adjudica precisamente a esta política que generó aglomeraciones en el comercio. Entonces es un problema real y uno esperaría que sea un punto focal de preocupación de las autoridades sanitarias este tipo de situaciones, porque las personas están en contacto en esta situación, las personas están en contacto con personas que no conocen y eso dificulta mucho la trazabilidad. Pero quiero decir un par de cosas también respecto de cómo llegamos a esta situación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando se diseñó el plan paso a paso hay dos decisiones que fueran adoptadas al menos en contra de lo que el Consejo Asesor explícitamente señaló. El primero, el Consejo Asesor, respecto de los umbrales con los cuales empezó el plan paso a paso. El Consejo Asesor consignó que eran umbrales demasiado poco exigentes y que deberían ser más exigentes. Ahora estamos en proceso de actualizarlos, pero la idea de que el plan paso a paso pueda haber empezado antes de tiempo es efectivamente una posibilidad cuando uno tiene en cuenta lo que el propio Consejo Asesor dijo, y respecto del desconfinamiento por comunas también la propia doctora Ferrecchio, parte del Consejo Asesor y muy reputada epidemióloga, dijo que era una mala idea hacerlo por comuna. Dicho eso, yo creo que efectivamente necesitamos encontrar una manera de transitar el tiempo hasta que la vacuna nos entregue una solución definitiva. Pero falta mucho para eso, Diego. Contingencia sanitaria, porque las cuarentenas, y siempre han sido pensadas así, las cuarentenas eran un espacio para ganar tiempo mientras instalábamos un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento que fuera más efectivo, que fuera capaz de hacer el mismo trabajo que hace la cuarentena, pero sin los efectos adversos sociales y económicos que tienen la cuarentena. Entonces yo creo que la pregunta relevante hoy es: ¿qué pasa con ese sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento? ¿Y por qué todavía no está funcionando a plena capacidad? Porque si queremos seguir avanzando en este plan, esa es la piedra de tope. Tener un sistema que efectivamente sea capaz de aislar en corto tiempo a las personas enfermas antes de que se transformen en un foco infeccioso que contagie a más personas. Según desprendo de tus palabras, nos hemos adelantado a nuestras posibilidades de control sanitario. Quiero volver a esos puntos, pero primero despedir a Isabel, que nos acompaña allí desde el Mall Chino y fue principalísima afectada por los tumultos que vimos ayer. Gracias además por contribuir a esta conversación, Isabel. Amaro. Sí, dime, rápidamente, sí. Amaro, disculpa, mira, ayer me hicieron una comparación con una tienda del retail, una gran tienda.
la gente aquí es una necesidad, es un negocio. Es un negocio. Entonces, creo que la comparación no es la misma. Esta es una necesidad porque o si no, no tienen para alimentar una familia. Nada más que eso y muchas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente, Gracias, entonces Isabel. la próxima semana con todas las medidas de seguridad va a volver a abrir entonces el Mall Chino y con la responsabilidad de todas las personas.